Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un placer estar nuevamente con ustedes y esta vez para encarar ya la ley 24.522 a través del análisis de sus principios. Es lo que en el programa, en la bolilla 6, aparece como el punto 4, principios del derecho concursal. Los principios son fundamentales porque se descubren a través de su presencia en las distintas normas. Cuando uno estudia toda una legislación, puede decir cuáles son los principios que le informan, porque son aquellas directrices o ejes que no solamente le dan su propia fisonomía, sino que particularmente articulan las normas y le dan relaciones de sentido a los fines de poder interpretarlas, no solo literalmente, sino también funcional y sistemáticamente. Por eso es que los principios han sido incorporados ahora, fundamentalmente los principios generales del derecho. En este caso vamos a ver los principios de la ley concursal, que obviamente también están sometidos a los principios generales del derecho. Pero estos, los de la ley concursal, le dan su propia tonalidad. Y habíamos comenzado, ya al final del raconto histórico que hicimos en los dos videos anteriores, a señalar que la base fundamental, o si ustedes quieren el principio o el fundamento de todos ellos, está en la universalidad, que puntualmente lo señala el artículo 1 en su segundo párrafo de la ley 24.522. De ahora en más será siempre necesario tener la ley a la vista para estudiar. ¿Por qué? Porque hay que leer los artículos, hay que conocer el asiento normativo del cual uno va sacando las mandas legales y los criterios de interpretación. Dice el artículo 1 que el estado de cesación de pago, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecta, es presupuesto para la apertura de los concursos. Este estado de cesación de pagos como presupuesto lo vamos a analizar en otra clase. Es más, hemos invitado al doctor Daniel Truffat, jurista de punta de Buenos Aires, para que nos desarrolle este tema. Pero en el segundo párrafo del artículo 1 va a decir: universalidad. El concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas. Quiere decir que el principio de la universalidad trae consecuencias fundamentales. Se abre a su vez en dos notables características. En primer lugar, el principio de la colectividad, es decir, la convocatoria de los acreedores, de todos los acreedores, que, como dice el artículo 125 de la ley, léanlo por favor, solo pueden hacer valer sus derechos por las formas y los modos marcados en la legislación especial que nos toca estudiar. Fíjense, decía ese gran colega y querido profesor marplatense Horacio Garaguso que el artículo 125 debiera ser un artículo primero, tercer párrafo, porque además del primero de establecer el presupuesto objetivo de cesación de pagos,
luego establecer la universalidad patrimonial, es decir, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, como lo va a decir el Código Civil y Comercial en el artículo 242. Todos los bienes del deudor constituyen la prenda de las obligaciones del deudor. La función de garantía del patrimonio, la faz activa. Y la faz pasiva, como yo le decía, la concursalidad o la convocatoria que realiza el 125 y que luego se concreta específicamente en otra serie de normas, como es el artículo 32 que convoca a verificar, el 21 que produce la suspensión de las acciones y el desplazamiento de la competencia de los jueces singulares a el juez universal, y que, por último, que articula un proceso universal donde nuevamente nace otro principio. Pero vayamos por parte para que nos quede claro. La universalidad tiene dos facetas. Ruillón, el maestro rosarino, lo explica con meridiana claridad. La faceta activa es la que acabamos de marcar. El patrimonio es la prenda común de los acreedores. Por eso es conveniente recordar el artículo 242 que nos dice garantía común, función de garantía. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables e inejecutables. Siempre habrá una porción del patrimonio que no se puede ejecutar por ninguna deuda, justamente por las características especiales, porque hacen a la dignidad del ser humano y a valores que están por arriba de la concursalidad. Entonces, la garantía común, que se vuelve a reiterar en el artículo 743 del Código Civil y Comercial, que marca exactamente la alternativa que se plantea en esta garantía común de los acreedores. Bienes que constituyen la garantía, dice el 743, los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Sacando este concepto del artículo 107 de nuestra ley 24.522, que cuando define el desapoderamiento va a decir que el desapoderamiento implica la pérdida de las facultades de administrar y disponer los bienes presentes y futuros que tiene el deudor que se le declara la quiebra. Y también en el caso del concurso, aun cuando el desapoderamiento en el concurso, ya como lo veremos puntualmente, se le llama atenuado, porque no es de totalmente desapoderado y puesto en funciones el síndico para la administración bajo la autoridad del juez, sino que simplemente el síndico en el concurso preventivo tendrá una función de contralor y fiscalización, artículo 15, 16 y 17. Entonces, el primer aspecto de la universalidad, la piedra angular del derecho patrimonial, la garantía común de los acreedores, tal como está hoy señalizada con toda claridad en los artículos 242 y 743 que les acabo de leer. Pero el 743 va a decir algo más. Va a decir, el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida para satisfacer su crédito. Pero a renglón seguido termina diciendo,
todos los acreedores pueden ejecutar esos bienes en posición igualitaria, excepto que existe una causa legal de preferencia, es decir, los privilegios. Privilegios que merecen una clase especial, pese que están ahora en la bolilla 6. Los vamos a tratar en otra clase. Entonces, el patrimonio es la prenda común de los acreedores, es la faz activa. Y la faz pasiva es la colectividad, la convocatoria que se hace de todos los acreedores a través del artículo 124 de la ley 24.522 y además de las otras normas que van a ir concretando el modo y la forma en que los acreedores van a venir a verificar sus créditos, cómo se va a desplazar toda la competencia para el acreedor, para el juzgado concursal. Y esta convocatoria va a ser fundamental porque vamos a ver cómo en la bolilla 9 vamos a estudiar y analizar detenidamente el fuero de atracción, es decir, el desplazamiento de la competencia hacia el juzgado que tiene la materia concursal como jurisdicción otorgada, y también vamos a analizar el proceso verificatorio, ya sea tempestivo, tardío o de cualquier otra modalidad que regula la ley. Y por último vamos a terminar la bolilla 9 hablando del pronto pago laboral, o mejor dicho, de las vías que tiene el trabajador laboral para hacer valer sus derechos en el concurso y en la quiebra. En definitiva, entonces, entre los principios básicos del derecho concursal, la universalidad, que implica la garantía o función de garantía del patrimonio, la faz activa, todos los bienes presentes y futuros del deudor responden por sus deudas, y la faz pasiva, la convocatoria que se hace a los acreedores para que vengan a buscar una fórmula de convenio en el concurso preventivo, o si no se diera esta y se frustrara y se declarara la quiebra, a recibir en moneda de quiebra, es decir, lo producido por la realización de los bienes que conforman ese patrimonio. Pero fíjense ustedes que la universalidad tiene su contracara en un principio fundamental que también es eje en la ley concursal, y es la igualdad de trato de todos los acreedores, salvo las preferencias legales, es decir, el régimen de privilegios. La pars condicio creditorum, como normalmente se lo llama en el lenguaje jurídico, porque es un latinazgo, viene de las épocas de los glosadores, es una regla de reparto. En la universalidad corresponde que todos coparticipen de las pérdidas. Dirá Salvatore Sata, un gran maestro italiano: en la quiebra y en el concurso hay una natural solidaridad. Todos concurren para tratar de ver si, poniéndose de acuerdo con el deudor en un convenio que pueda ser homologado por el juez, se pueda sanear, reorganizar, salvar el emprendimiento. De lo contrario, si se declarase la quiebra, habrá que realizar los bienes y distribuir el producido en forma igualitaria. Además de estos principios, rápidamente advertirán ustedes que estas normas son de carácter sustantiva,
estamos refiriendo a las relaciones patrimoniales que el deudor tiene con los acreedores. ¿Sí? De allí que se los convoca a verificar sus créditos. Entonces, advertimos que la ley concursal, la normativa concursal, es un mix de normas sustantivas que regulan las relaciones creditorias entre el deudor y los acreedores, pero también de normas procesales que articulan esta particular forma de acción colectiva, de ejecución colectiva, que implican el concurso y la quiebra. Va de suyo que, tal como hemos señalado en los videos donde hicimos la historia, la breve relación histórica del proceso concursal, aquí, al converger normas de derecho sustantivo, de relaciones patrimoniales con derechos procesales, además del principio de universalidad, además de la colectividad, además de la función de garantía del patrimonio, aparece esta regla de reparto de la igualdad de trato y un cuarto principio fundamental. ¿Cuál es? El oficio de los órganos del concurso. Fíjense ustedes que el concurso en cualquiera de sus modalidades tiene tal particularidad que los órganos, es decir, el juez concursal que toma jurisdicción y competencia, como la sindicatura, como órgano auxiliar fundamental en orden al análisis del patrimonio falente y además de los créditos que pretenden insinuarse y de las posibilidades de saneamiento que tiene la empresa. Todos estos órganos se articulan entre el deudor y los acreedores, de manera tal que ni en el concurso preventivo, mucho menos en el APE, donde ni siquiera hay síndico, pero ni en el concurso preventivo ni en la quiebra hay actores y demandados en el sentido clásico y estricto de un proceso común. En un proceso ejecutivo, en un juicio ordinario, aún en un juicio verbal, tenemos una parte que puede ser única o plural, un litis consorcio. Pueden ser varios los demandados o uno solo, pero lo real y cierto es que hay alguien que demanda una pretensión y alguien que contesta o que puede reconvenir incluso. Y donde el juez lo único que va a hacer es, ante la contienda de la pretensión y de la defensa, resolver el conflicto. En el concurso, en la quiebra, el deudor que pide la convocatoria de los acreedores se la pide al juez, no demanda a nadie. Luego le va a requerir a los deudores la conformidad. Pero se dan cuenta cómo va a ser el juez si el deudor cumple con determinados recaudos en el concurso preventivo, en el artículo 11, el que abre y busca y hace la convocatoria. A su vez, en la quiebra, también, cuando ésta se declare, será el juez el que haga la convocatoria y el que resuelva eventualmente la continuidad de la empresa y su tutela, que aparece como el cuarto principio fundamental en materia concursal. Y por esto mismo, por la importancia que tiene este último, vamos a darle la oportunidad de dictarlo en un video separado. Sintetizando, podemos decir que el principio fundamental, los principios fundamentales de la ley concursal son la universalidad patrimonial en su faz activa como función de garantía, en su faz pasiva como convocatoria de los acreedores,
la igualdad de trato como regla de reparto y el oficio de los órganos de la quiebra que impulsan el proceso. Y por eso el juicio principal no puede perimir, como lo dice el artículo 277. Tengan siempre presente esto porque lo vamos a ir viendo en cada una de las bolillas. Dejamos ahora para dentro de un rato el tema de la conservación de la empresa, que merece algunas líneas más, algunos minutos más. Ha sido un gusto poder presentarles rápidamente estas líneas directrices, estos principios de la legislación concursal.